Buenos días, muy buenos días. Aquí de nuevo con ustedes. Esta es otra entrega de su telediario 1+1, que en este año, el próximo 17 de marzo, cumplirá 35 años en el aire. Ininterrumpidamente. Sí, interrumpidamente. Así es. Ininterrumpidamente. Así es, y vamos por más. 1+1, el principio y fin de la comunicación. Hoy el país amanece sin mascarillas. Amanece sin mascarilla y sin restricciones en sentido Sin general. restricciones, por eso. La gente la tenía, la inmensa mayoría de la gente, por obligación. Yo sigo con la mía, sí, yo sigo cuidándome con la mía, pero eso es voluntario ahora. Igual que la vacunación, el presidente Luis Abinader anunció anoche el fin de las restricciones, porque fueron muchas, a propósito de esta pandemia que nos golpeó duro a los dominicanos y dominicanas y que hizo lo mismo en otros países. Desde el toque de queda, el uso de mascarillas, la Así vacuna es. obligatoria. Entonces todo eso se ha dejado a la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas. Sorpresiva para buena parte de la población la medida, el anuncio como tal. Todo el mundo la deseaba, pero nadie esperaba. que eso se iba a producir. Incluso ahora. ayer en horas de la tarde, cuando se anunció formalmente la locución del presidente, mucha gente estaba expectante y no. Se veía en redes sociales que la gente estaba que criticando, no diciendo, pero ¿para qué va a hablar el presidente si le toca un discurso central el 27 de febrero y todo esto? Y especulaban cuál es el tema, cuál es lo otro. Bueno, el presidente sorprendió porque nadie estaba esperando esa medida. Fue sorpresivo, sobre todo por la línea cronológica de decisiones vinculadas al Gabinete de Salud. El tema de que en enero se anunciara con el año escolar el tema de la vacunación, la vuelta a las clases presenciales. También en que precisamente el 14 de febrero iniciara la jornada de vacunación de infantes de 5 a 11 años. Y ahora, en esta misma semana, el fijar esta posición de dejar como bajo la decisión de cada persona esta posibilidad, pues indiscutiblemente creo que sorprende a buena parte de la población. Sorprende y fue recibida la medida con más aplausos que desaprobación, Sí. Definitivamente que sí. E inclusive vi al presidente del Colegio Médico Dominicano y a destacados infectólogos aplaudiendo la medida, decía sí. que estaban de acuerdo con esto. Así que se anotó el presidente, por lo menos hoy, durante el día de hoy se tendrá que hablar necesariamente en los medios de comunicación de ese tema, porque esa es la principal noticia del día de ayer, aunque algunos medios no lo entendieran, pero esa es la principal noticia. Y las reacciones no se hicieron esperar, comenzaron ayer mismo de ciudadanos, de entidades, etc. Por otra parte, señoras y señores, hay quienes reaccionaron sorprendidos por la ocupación policíaco-militar de Capotillo. Capotillo ha anunciado protestas, movilizaciones, y se le ha respondido mandándole guardias y policías por todos los lados. Nada nuevo. Sorprendido, yo me sorprendo, porque esas son cosas del pasado ya. Aquí las protestas es un derecho que se conquistó a sangre y fuego, si tú quieres, y que los últimos gobiernos lo han estado respetando. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el peligro? Que representa Una manifestación siempre que sea pacífica. Sobre todo en una barriada que tradicional e históricamente ha tenido este tipo de movilizaciones. Ha tenido la necesidad de movilizarse porque el Capotillo es un barrio de la zona norte de la capital, donde hay mucha penuria y se construyó desorganizadamente, ¿verdad? Y allí vive más gente que la que cabe. Sí, el nivel de densidad poblacional es altísimo. Pero además, Alberto, sorprende que esta sea la respuesta, cuando lo que esperaríamos, sobre todo a la sazón de las políticas sociales implementadas por el actual gobierno, es que pudiera haberse desplazado el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales. Porque el Capotillo no está pidiendo riqueza, el Capotillo está pidiendo polideportivo para que los jóvenes puedan hacer deporte, está pidiendo un politécnico, que se mejore la calidad del politécnico que tenía, y centros culturales, además de dispensarios médicos. Es decir, no está pidiendo nada que no se corresponda. Y mejoría los servicios básicos. Y la mejoría de los servicios básicos de electricidad, de agua potable, etc. Yo concuerdo contigo. Tony Peñaguaba debió
mudarse allá y irse a acompañar, pedirle al principal incumbente del gabinete social que fueran. A la estimada Gloria Reyes también, de Supérate, que pudiera entrar ahí. Sí, desarrollar a Capotillo no es tarea fácil por la densidad poblacional, por la falta de espacio para construir obras comunitarias. Es bien difícil, pero en ese barrio se necesita una intervención que no es militar ni policíaca, sino social. De política pública. Y yo creo que esto es contradictorio con la vocación democrática que tiene el presidente de la República, que es indudable. Es un presidente que hasta ahora ha dado demostración de respetar los derechos humanos. Y creo que esto es un exceso. Yo quisiera saber quién fue que ordenó eso. ¿Quién fue? Porque yo oí en estos días al ministro de Interior y Policía hablando como con amenaza, que no le corresponden a él también, porque él viene de un partido cimentado sobre la base de la democracia y de la movilización social. Sí, y hoy que se habla de cambio en el mundo entero, miren, esto está permitido. Ustedes van a la Casa Blanca y todos los días hay muchísimas protestas ahí de individuos solos. Y en México y frente a la Casa Rosada. En todas partes, en Europa ocurre lo mismo. Miren, la misma pandemia, hay gente que se ha movilizado y ha llamado a los pueblos a movilizarse en resistencia a las medidas restrictivas que eran necesarias implementarlas, que eran necesarias, no imprescindibles, para frenar el crecimiento de esta pandemia, que, señores, recuérdense esas imágenes de televisión que nosotros vimos, furgones enteros llenos de cadáveres, montones de cadáveres en los Estados Unidos, en Europa, en Italia, en España. Brasil, sobre todo en la región. Que fue Perú, montones de cadáveres, víctimas de personas que murieron víctimas de esta pandemia. Entonces era necesario adoptar medidas. Y aquí mismo, en la primera y la segunda ola, a todo el mundo le tocó de manera cercana, a un familiar, un amigo. Bueno, yo quiero llamar la atención sobre eso. Ojalá que alguien escuche y con capacidad de intervenir, intervenga allí y haga algo diferente a lo que está pasando. Hubo una manifestación ayer pese a las amenazas, porque ya la gente no tiene miedo. Miren, eso para lo único que se presta es para que aparezca un desesperado y le entre a pedrada y haya un policía también incapaz de controlar y le entre a tiro y se provoca una situación difícil. Eso es para lo único que eso sirve. Después, aquí estamos acostumbrados ya a las protestas y estamos acostumbrados también ya a la presencia en algunos lugares de la autoridad. Exactamente. Definitivamente. Pero creo que esto es totalmente equivocado. Y otro tema que no lo aparece en portada, en ningún periódico, ni está comentando, vuelvo a decir el caos del tránsito. Creo que es al presidente Luis Abinader que le va a tocar ponerse al frente de la solución de ese problema, que no se resuelve solo cambiando los carritos destartalados, muchas veces que andan conchando por autobuses. Se ayuda, evidentemente. No, es una medida importante. Pero eso no lo resuelve. Pero es que tenemos un caos, es un desorden enorme. Y parte de ese desorden lo están poniendo los policías de tránsito. Todos los días están ensayando. Miren, hay lugares a donde ellos creen que los entaponamientos, los largos entaponamientos se van a resolver creando vías paralelas, poniendo a la gente a transitar en vía contraria y organizando. Mire, se incrementa aún más enormemente el tránsito en esos lugares así. Y definitivamente que el Intran no ha sido capaz de poner bajo sus obediencias, y parece que no lo vas a lograr, a los policías de tránsito de la capital. De las cosas más delicadas con este sentido también es la percepción que esto genera en la sociedad dominicana, sobre todo en los transeúntes, del poco control que tienen las autoridades. Y esto, cuando usted lo pone además de lado con una cultura de respeto a las leyes de tránsito ligera, escasa por parte de la población, termina traduciéndose en mayor nivel de accidentes, mayor nivel de estrés y de ansiedad vinculado al tránsito. Y un elemento, Alberto, que he estado observando recientemente, tiene que ver con la cantidad de gente que popularmente hace el de me voy a robar este pedacito. Al punto que ya es muy frecuente
que veamos en las principales, incluso en las principales arterias, Sí. gente en sentido contrario a la vía en la que va conduciendo. Sí. Aquí es verdad que hace falta mucha educación ciudadana, mucha educación en el tránsito, pero se necesita también disciplinar a la gente. Eso hay que controlarlo y ahí es que deberían estar los agentes de la policía de tránsito. Trabajando en ese tema, pero no está ocurriendo esto con la dimensión que se requiere. Entonces, tal como tú has dicho, no solamente es el tiempo que pierde el ciudadano, la ciudadana, no solamente el dinero que se gasta en combustibles, en estos tapones. Es que los accidentes y la vida que cobran los accidentes de tránsito, porque las autopistas también están ocurriendo muchísimos accidentes de tránsito. Mira, a mí me encantó la participación de la directora de la Intran en el Gran Santo Domingo cuando vino aquí a nuestro programa. Ella hablaba, tenía planes bonitos, el de documentar pero no la han dejado. Y organizar a los motoristas. Eso es bonito, eso va bien. Y avanzó un poco, Pero es contradictorio, porque tú tienes por un lado esta mujer diciendo, déjenme organizar esto, y lo vamos a organizar pacíficamente, y tienes por otro lado a los policías de tránsito apresando a los motoristas en todo el territorio nacional, con redada masiva contra ellos. No, yéndose a puño también. Y cada vez más frecuente. Lo de los puños ya es una exageración también de los propios motoristas que han vivido como chivos sin ley, muchos de ellos, y entonces se resisten a que haya un ordenamiento. Así es. Pero esto tiene que ser intervenido, repito, y estoy hablando básicamente de cómo organizar el tránsito en la capital y en todo el territorio nacional. Stalin. Ayer Adalberto también trascendía la información, básicamente es un estudio presentado sobre la base de los datos, de la base de datos del Latinobarómetro vinculado al tema de violencia contra la mujer. Justamente habíamos comenzado a hablar en esta semana del repunte con algunos casos de feminicidio y de agresiones. Entre los datos que destaca este estudio, Adalberto, se plantea que cerca del 69% de la población que participó en este estudio formalmente destaca la idea de que la mujer tendría que pedir permiso para salir de su casa. Y cerca del 59% plantea que todo lo que tiene que ver con violencia de género, es decir, y violencia contra la mujer, debería quedarse en el seno de la pareja o en el espacio familiar. Unos datos que contrastan mucho con el esfuerzo que históricamente de los últimos 20, 30 años han hecho las autoridades. Es que ese esfuerzo ha llegado muy poco a los hombres. Es que se ha trabajado mucho con las mujeres, muy poco. Y poco con la población masculina. Con la población masculina. Esto es un problema que hay que resolver. Mira, hay que informar que el petróleo volvió a subir ayer y se colocó a 93.66 dólares el barril en el mercado de referencia para la República Dominicana. Y esto ocurre porque Estados Unidos sigue insistiendo en la guerra. Fíjense que bajó el petróleo, bajó 5 dólares en un día, simplemente porque Rusia anunció que estaba retirando parte de sus tropas de la frontera con Ucrania. Pero Estados Unidos, su pueblo, dice que eso es mentira y que esa invasión es inminente y que hay que frenarla. Ellos no confían. Y vuelven otra vez a la amenaza de guerra. Una guerra que nadie quiere en el mundo. Solo Estados Unidos parece que está interesado en insistir en esto, porque la propia Europa está huyéndole a esa guerra. Sí, está buscando con la diplomacia. Europa se ha movilizado pidiendo una salida diplomática a ese conflicto. Y así tiene que ser. No va a haber guerra. No va a haber guerra. Y no debe haber. Y no debe haber guerra en Ucrania. Y Dios mío, hay que hacer todo lo posible para que el petróleo baje. Porque eso sí golpea la economía mundial. Y sobre todo la economía de países pequeños como el nuestro, que no producen petróleo, ¿verdad? Sí. Y que constituye una carga muy pesada para estos países, en el caso nuestro. Aunque sí llenan las grandes arcas de las grandes potencias que sí lo manejan. Pero fíjate, Stalin, el gobierno ha invertido casi 1.900 millones de pesos para evitar que los precios de los combustibles estén más caros que los que están. Imagínate ese dinero invertido en otras áreas de la economía, área prioritaria.
En el Capotillo, por ejemplo. Como la producción de alimentos, como la mejoría del hábitat de muchos barrios, o como salud. Bueno, es un lío. Son tantos elementos. Señores, tenemos que pausar. Tenemos que pausar y cuando regresemos, nuestra entrevista en primer plano. Hoy con la participación del ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera. Así que vamos a conversar con el doctor Daniel Rivera. Óigame que tendrá mucho que explicarnos de la misma medida y del anuncio que anunció el presidente Luis Abinader. Así mismo es. Así que no se muevan, que tenemos un plato fuerte.